Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Institutos Privados, de Institutos Educativos Privados, Fausto, para ser más precisos en ese sentido, nos acompaña porque estamos casi que en la entrada, ¿no? Los albores del inicio de un nuevo año escolar y, bueno, toca al sector público de educación, pero también al sector privado en ese sentido. ¿Cómo se están preparando, verdad? ¿Cómo están los colegios? ¿Cómo está la organización, la logística? El tema, por ejemplo, de las mensualidades, en fin, bueno, hay muchas cosas de por medio, ¿no? Y me gustaría que recapituláramos y entráramos de lleno en algunos de esos temas. Sí, bueno, gracias por la invitación, Carlos. Indudablemente que ya estamos próximos a iniciar el año escolar. Dice el reglamento de la Ley Orgánica de Educación vigente en su artículo 54 que el inicio del proceso de enseñanza comienza el primer día hábil de la segunda quincena del mes de septiembre. Culmina en la primera semana del mes de julio. Pero ¿por qué el gobierno está hablando de inicios en octubre? ¿No? Porque realmente creo que la parte es de las universidades que comienzan el 5, 10, 12 de octubre que comienza, pero sin embargo entendemos que no es que comenzamos clase el 16, queda un viernes, o sea, el lunes 19, no es que vamos a comenzar ya clase, porque los profesores, los maestros tienen que adaptar, planificar, programar y posiblemente la siguiente semana comience una etapa preescolar, primaria y alguno que otro bachillerato. Sobre todo entendamos que este nuevo año escolar 2022-2023 viene siendo prácticamente un inicio de lo que fue 19-20, o sea, el joven va a impactar sobre todo el que está saliendo de sexto grado, que va a un primer año de salir con una maestra a 10, 12 profesores. Entonces, ese impacto tú no lo puedes poner en octubre y todo el mundo de bachillerato comienza clase. Entonces, hay una progresividad y en forma escalonada que se transición, evidentemente. Y, bueno, tengo la buena noticia que muchos de los colegios reportados de mi asociación esta semana ya comenzaron a nivel administrativo a hacer algunos parte de limpieza cotidiana que se encuentra en los colegios, pero ya estamos listos en institución educativa privada para abrir nuestras puertas el inicio del año escolar 2022-2023. Eso es importante en ese sentido. Bueno, hablábamos un poquito de la organización previa, el tema de los reajustes por inflación, todo ello, el tema salarial también de los docentes, de los profesores. Sí, fíjate que nosotros, casi todos los colegios hicieron su proceso de estudio en el mes de julio, inscripciones inclusive, algunos colegios, pero hay algunos que dejaron para el mes de septiembre, sea porque no hubo un acuerdo con la comunidad de padres, con el comité educativo que maneja todo lo que es todo esto. Nosotros nos basamos fundamentalmente al proyecto educativo, que es la esencia fundamental de la calidad que ofrecemos para la educación de estos jóvenes y cuyos padres pagan una cuota de escolaridad. Es decir, depende de la calidad o del proyecto educativo que yo estoy ofreciendo, bueno, en función de eso. Los sueldos, indudablemente, ya sabemos que el impacto inclusive ya en divisa, en una cesta básica, estamos hablando ya sobre los $350 mensual, es decir, que en familiar, porque aquí hay un pequeño desajuste, muchas veces piensan que es $350 por persona, ¿no? Es un ingreso familiar, $300, $400, es decir, que es una canasta donde hay 2 miembros de la familia que trabajan, un componente de 5 miembros, que por cierto en Venezuela el crecimiento poblacional va disminuyendo, no dicho por mí, sino por las estadísticas que se dan dando, e inclusive los especialistas en la materia de nacimiento y todo esto, y el ingreso familiar está por el orden de eso, $400, 350, y nosotros estamos buscando la manera, esa es la premisa que queremos, pagar al menos $200 a los maestros, estamos hablando de cosas irrisorias, pero bueno, tampoco el impacto es para que los padres representantes no se vean afectados en esto, y que al final de cuentas no todos pueden hacerlo, o sea, hay colegios que están en zonas vulnerables, en zonas verdaderamente que no pueden, privados, que no pueden decir de una manera, de esta forma, que el impacto vaya a influir, porque al fin y al cabo la educación es una necesidad, un derecho humano que debemos cubrirlo y satisfacerlo para todos. Es decir, nosotros vamos más hacia la conciencia, presentando el proyecto educativo, discutiéndolo con el comité de padres y representantes o comité económico, y que sea entre ellos en una asamblea que se tome la decisión. Pero la decisión aprobada es la que se debe respetar, porque también hemos conseguido casos que se apruebe por el 85%, 90%, y 2, 4, 5 padres impugnan hasta decir basta, y realmente es desfavorable esto. Una pregunta que te iba de cara a lo que es el inicio de este año escolar 22-23.
el tema de la migración, es decir, migración de sector privado a sector público o de sector público a sector privado. ¿Cómo se ha manejado? ¿Ustedes tienen alguna cifra o algún porcentaje en ese sentido? No podríamos hablar ya de una vez porque todavía estamos en ese proceso Sí. de inscripción iniciando, pero sí me han manifestado mis afiliados que no se están haciendo retiro para irse a un público en este momento. A lo mejor posiblemente se haga en septiembre, algunos que lo vayan a manifestar, no todos se han inscrito, pero lo que se ve comúnmente es que de un privado a un privado, eso sí suele suceder. Y O sea, lo no hay que una migración masiva, ni mucho no, menos. y no, inclusive como veíamos en el año 2017, 18, 18, 19, que uno sabía que se iba para el exterior porque te solicitaban las notas certificadas. O sea, un joven de primer año, segundo año, quinto año, bueno, ya el de quinto año se da por naturaleza, pero en el bachillerato cuando te solicitan una nota certificada, voy a tramitar porque me voy al exterior, de verdad ha sido muy efímera la Eso cosa. me dijiste tú en la última o en la penúltima oportunidad que conversamos, que se ha reducido la solicitud de notas certificadas. ¿Cuál pudiera ser la razón, Fausto? Mira, creo que se está quietando un poco la gente para salir del país. Sin embargo, vemos que por las redes sociales que aún se van, inclusive arriesgándose sus vidas, pero Que la diáspora continúa, sin duda la alguna. diáspora Sobre todo en los continúa, sectores más vulnerables. más vulnerable, exactamente. Entonces, sin embargo, nosotros lo que sí estamos viendo es que la gente está tomando una cierta confianza. Claro, eso se depende no solamente del sector educativo, la economía productiva, que nosotros estamos inmersos en ello, que inclusive hemos dado un paso adelante ante el Ministerio de Educación y decirle, ya hay que cambiar un currículum, hay que actualizarlo, hay que modernizarlo, pero no es aquello que salga un bachiller. Ahorita el 31 de julio egresaron 320,000 jóvenes que sí, se inscribieron el 97% en el OPSU y seguramente ahora en septiembre una corte que entra en septiembre y la otra corte que entra en marzo van a comenzar. Pero ¿cuántos de esos 320,000 van a culminar? ¿Pero con qué salen? Con un título de bachiller. ¿Para qué? ¿Para qué área? ¿Para ser mototaxista? ¿Para hacer delivery? Ese no es el futuro de Venezuela. Eso es lo que no queremos. Nosotros queremos jóvenes que salgan, que egresen de un título de bachiller, pero ya con una mención, algo que realmente refiera que si yo quería estudiar una carrera, ya yo tenga una mención donde yo pueda desarrollar. Claro, el tema está en saber si se van a refugiar en la universidad pública, que de lo suyo tiene muchísimos y muy graves problemas, o van a las universidades privadas, ¿no? Claro, pero por esa razón nosotros decimos, si yo no voy a las universidades, porque inclusive tenemos un proceso muy extenso en Venezuela. Mire, ya hoy, esta semana comenzaron las clases en España, en México comenzaron el 1 de septiembre, pero van a desarrollarse en función de que cuando egresan tienen ya una especialidad. Venezuela no, Venezuela todos son, como antiguamente se decía, bachilleres en ciencias, pero al fin y al cabo cuando tú sales a la calle y vas a solicitar un trabajo, un empleo, necesitas un conocimiento, al menos que sea para trabajar en una lunchería o que vayas a trabajar en algo que no requiere mayor experiencia porque lo vas a adquirir en el momento. Pero al fin y al cabo, en cualquier especialidad que tú quieras hacerlo, debe tener unos conocimientos. Bueno, vamos a hacer una pausa, Fausto. Estamos conversando con Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas. Bien, continuamos conversando con Fausto Romeo. Tú mencionabas lo curricular, eso es importante, nos llegan los momentos de cambio. Estamos viviendo en un mundo, ¿verdad?, globalizado, donde hay un impacto significativo de, bueno, la tecnología, las redes sociales, y eso, por supuesto, que tiene su influencia también en la educación, y entre ellos la educación privada, ¿no? Claro, es que lo que nosotros tenemos que ver es precisamente hacia dónde queremos llevar al país. O sea, el país lo estamos conduciendo entre todo, el país tenemos que irlo evolucionando, el país no podemos esperar el día para comenzar un cambio, sino el cambio desde la estructura propiamente económica y productiva la tenemos que desarrollar nosotros. Los jóvenes que están en Venezuela, 8 millones y tanto de estudiantes, cuando egresan tienen que salir con una formación, y eso es lo que yo te decía, cuando al fin y al cabo un joven quiere salir por decir, quiero estudiar medicina. Bueno, está bien, hago mi proceso, voy evolucionando, llevo, culmino, salgo con una mención de salud y resulta ser que a lo mejor no termino estudiando medicina, es verdad, pero puedo ser auxiliar de farmacia, auxiliar de laboratorio, enfermero, auxiliar de farmacia. O sea, hay un campo que ya tú tienes preestablecido que puedes inducirte. Después, si te quieres ir a hacer delivery, bueno, esa es tu cosa de hacerlo. Pero las universidades se están abriendo también, porque las universidades están abriendo campos que inclusive se estaban viendo como cerradas.
universidades privadas indudablemente se están abriendo más hacia una expectativa de mayor ámbito, porque al fin y al cabo en la educación es donde se puede evolucionar. Y lamentablemente en las universidades públicas hay que hacer una renovación también dentro de eso, o sea, las nacionales de tradiciones que se conocen como aquellas que se han ido formando a lo largo de este tiempo durante esta gestión de gobierno, bueno, hay que revalorizarse también, no es solamente dar una materia para tener un título profesional que luego ni siquiera hay que hacer una especialidad. Son las universidades, fíjate, Carlos. Venezuela, el mayor proceso es tan extenso de 12 años, cuando hay países que ya lo están haciendo en 11 años. Las universidades de 5 años hay que reducirlas a 4 años. Y no es porque hay que reducirla y hay que quitarla, porque en Venezuela resulta que es con un año donde se permite todo lo que tiene que ver el conocimiento básico en el primer año, cuando tú tendrías que haberlo aprobado en el bachillerato. Entonces esto es un componente que hay que hacerlo de profundidad y que realmente sea con una respuesta hacia el país. Ahora, ¿tú crees que, digamos, la autoridad pública, en este caso el ministerio, está en disposición y está además con la apertura para comenzar a recibir propuestas, planteamientos que tienen que ver con la nueva educación? Porque hay que hablar de una nueva educación en el mundo. Bueno, te tengo una grata noticia, Carlos. Sí, en efecto, nosotros, la ministra Santaella ha abierto un proceso de estudio de una nueva modificación curricular. Recordemos que un currículo no se puede hacer 15, 20 días. Eso lleva un proceso de 1 año, 2 años, pero al menos en el inicio del nuevo año escolar va a haber un impulso para ir estudiando diferentes opciones que se puedan dar. Es decir, ejemplo, el Ministerio de Educación, bueno, por ejemplo, el inglés, que anteriormente casi que se estaba dando, el idioma se va a establecer, se va a profundizar más, que nosotros tenemos que ver. Se está hablando inclusive de la parte de productividad. Entonces ya una buena noticia que también tenemos es que el INSEE dejó de ser un ministerio o de alguien de un ministerio que no tiene competencia educativa. Ahora ya vuelve a ser del Ministerio de Educación. El presidente del INSEE es parte del viceministro de Educación y está inmerso dentro de la formación del estudiante. O sea, ya no es el factor político, ya no es el factor ideológico como se estuvo manejando en un momento, vuelve a la parte de su esencia. Aquí es donde se tiene que involucrar las diferentes entes empresariales, FEDECámara, Consecomercio, con industria, la Cámara de la Construcción, que tiene una formación muy buena en cuestiones educativas también, la Cámara de Talleres Mecánicos, que tiene una escuela de formación para sus mecánicos. Es decir, no hay que esperar a que el joven deserte del sistema educativo en tercer año, me retiro porque al fin y al cabo no veo cuál es mi visi y tengo que llevar alimento a mi casa. Bueno, debo culminar mi bachillerato, pero a su vez puedo ir trabajando en un taller mecánico porque me están formando y voy a salir acreditado, certificado como bachiller en mención en mecánica. Oye, eso es lo que necesitamos. El país tenemos que levantarlo de nuevo, tenemos que tener gente profesional, pero eso no quiere decir que yo, por no tener un título universitario, dejo de ser profesional. Aquellas ocupaciones que realmente se están quedando con un vacío. Hasta inclusive para tener un barbero, no sé si te pase, mi barbero que es tradicional, ya lleva los 80 años y ojalá que le dé mucha salud, pero hasta eso tiene que ver un emprendimiento que se están desarrollando, que se están llevando adelante, pero que no lo estamos viendo sino desde una óptica. Claro, lo importante es lo que tú dices, que la percepción de la autoridad pública, ¿verdad?, lo entienda de manera significativa, ¿no?, que sepa que ese es el camino, porque además es el camino que está tomando la educación en el mundo. Y que le hemos presentado, o sea, nosotros tenemos prácticamente 7 años que estamos presentando propuestas ante el ministro de Educación y vemos que nos escuchan, como así, a su vez también ellos son el ente rector, ellos son los que marcan la pauta indudablemente, tal como lo establece la Ley Orgánica de Educación, y nosotros al fin y al cabo tenemos que entendernos y acoplarnos, tanto ellos con nosotros, porque hemos dado respuesta. O sea, la educación privada durante la pandemia no se paralizó. Esto no quiere decir que contravinimos las órdenes que establecían que no podíamos hacer clases presenciales, pero impulsamos, invertimos, dimos grandes aportes para que la educación medianamente a distancia se mantuviese firme. Una curiosidad, Fausto, ese prejuicio que existió hace algunos años, que incluso llevó a la movilización masiva de personas en Venezuela con aquel famoso eslogan, con mis hijos no te metas, etcétera. Esa tensión que se generó en contra de la educación privada se ha reducido notablemente. Notablemente, ya hay
constante diálogo, que realmente podemos decirlo, no solamente con la ministra Santaella, sino también con el profesor Aristóbulo, que en paz descanse, hubo mucho diálogo, mucho entendimiento. Desde Héctor Rodríguez, que fue ministro, para acá, bueno, han sido constantemente las reuniones que hemos tenido y que al fin y al cabo esto ha evolucionado y se ha dado respuesta. Las respuestas se han dado porque realmente nosotros hemos impulsado, inclusive se han hecho algunos intentos de algunas propuestas dentro del seno del Ministerio de Educación que hemos dicho, mire, cuidado porque eso no es el camino, resoluciones que son realmente que nos trancan para seguir avanzando y que se han dejado flexibilizar y que han cedido con nuevas resoluciones, porque al fin y al cabo nosotros le estamos dando las herramientas de la respuesta que está sucediendo, o sea, in situ nosotros tenemos cómo darle respuesta y no lo tenemos sesgado en ningún momento. Ahora, una cosa que te iba a comentar. En términos generales, la educación privada en Venezuela actúa con eficiencia. Declina la educación pública. ¿Cómo ayudar? Y cómo la educación privada puede también ayudar a repotenciar de nuevo la educación pública que está alicaída. A eso también se lo hemos dicho a la ministra. O sea, aquí no podemos pensar, seguir pensando que ahora tengo todos los materiales para poderlo dar, pero no tengo la mano de obra. Nosotros hemos puesto a disposición las diferentes entes privados que tenemos como Fedecámara, Consejo de Comercio, las diferentes de los órganos que agrupamos, gremiales, porque están dispuestos. ¿Quién no está dispuesto a ayudar a una escuela, a padrinar una escuela? En Venezuela somos 26.000 instituciones educativas, 4.000 y tantos somos del sector privado, pero al fin y al cabo inclusive podemos ayudar, colaborar, porque esto no es un tema que únicamente atañe a la educación privada. La educación es una sola y aquí es mi respuesta también, mi solidaridad con todos los del sector público que se sienten afectados con los sueldos que ellos también reciben. Muchas gracias, Fausto, por la información. Hay muchas cosas que conversar y conversaremos sin duda alguna nuevamente contigo y bueno, estaremos haciendo una evaluación y un seguimiento de cómo se desarrolle el año escolar. Nos vamos a una pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.